Hola, oyentes de Radio Sefarad. Lo que están escuchando es una canción sefardí, Los Caminos de Cercalle, y los intérpretes están realizando un arreglo de estas melodías que va a presentar este 9 de julio Felipe Rapollo, que está con nosotros, el creador, el compositor, el arreglista, y también está con nosotros el director del coro EXE, que va a estar en ese concierto, Paulo Lorenzo. Hola a los dos. Bueno, primero voy a hablar con Hola, Felipe. Hola, ¿qué tal? Voy a hablar con Felipe para que nos explique de dónde sale esta idea de hacer estos arreglos de música sefardí y en qué se diferencian de los tradicionales que conocemos. Sim, este projeto começou com um convite de Égide, da Associação Cultural e do Paulo Lourenço, coletivamente, e foi uma carta branca para escrever um projeto para coro misto e piano. E, e eu pensei que seria muito interessante trazer para esta composição toda a cultura sefardi do sul da Península Ibérica, do Al-Andalus, porque são canções que estão, enfim, na minha memória afetiva. Eu trabalhei com cantantes portugueses que tinham passado algumas destas melodias no passado e para mim eram muito interessantes para desenvolver musicalmente. Entretanto, encontrei um cancioneiro de Edition Peters dedicado às canções sefardi. E desse cancioneiro pensei que poderia servir como base estruturante para desenvolver este projeto para coro. As canções são variadas e vão, eu diria, desde El Verso até El Morte, passando por diferentes estágios da existência humana. E portanto, esta é uma pequena síntese daquilo que é o projeto. Bueno, ¿y tu estilo cómo lo definirías? Porque estamos hablando de obras que se van a hacer para un coro, entonces entendía yo que van a ser polifónicas, no es cantando todos la misma melodía a la vez. Sim. Bem, o estilo é modal, porque as canções são modais, e é uma escrita polifónica, de facto, com bastantes interações com diferentes naipes, diferentes grupos de vozes, mas também tem uma certa contemporaneidade. cuerdas, con distintas cuerdas. Sim, tem contemporaneidade que faz parte da minha música também. Portanto, está entre aquilo que é uma música contemporânea com uma relação direta com o passado. Bueno, Paulo, que es el director del coro y que nos ha dicho que él habla un poco más de español, gracias por estar con nosotros. Dime, en la preparación de estas obras, ¿cómo se aborda? Es decir, tu coro en general está acostumbrado a hacer obras polifónicas, seguramente de tinte más clásico, renacimiento, pero esto es un repertorio popular con letras más sencillas. ¿Las polifonías también son más sencillas o no? Felipe es exigente, nos convoca a un trabajo muy minucioso, con mucho detalle y además con mucho, yo diría, rigor histórico. Es decir, hay que combinar las fuentes que están muy claras, muy perceptibles. Por ejemplo, la dicción, el ladino no se habla como en español y tampoco en portugués. Decimos para nosotros que es un poco como un portugués
con las voces abiertas y hay mucho vocabulario, aún más que la gente piensa, que es portugués de hecho, en el ladino. Por ejemplo, te doy un ejemplo sencillo. Un vaso en portugués se dice copo, en ladino copo, por ejemplo. Ujú. Son palabras que a un español a la primera no. ¿Qué palabra es esta? No? Para nosotros es muy fácil. Esto es solo un ejemplo. ¿Eh? Entonces, ese trabajo tuvo que haberlo hecho yo antes de preparación. Pero los cantantes son muy generosos, son músicos de altísimo nivel y gente con una, yo diría, una devoción y una, como, ahora me falta la palabra, pero con Misión. una noción de dar a los demás, al grupo, todo lo que puedan dar y Ujú. se entregan. Y eso hace en este proyecto, en toda mi vida musical, fue un poco un pequeño milagro, de hecho, porque nos juntamos todos con la misma dirección, el mismo propósito de trabajar hacia algo especial. Y Claro. entonces creo, por lo menos pienso que sí que logramos algo de especial. Bueno, ahora mismo vamos a oír el principio y después sonará de fondo de otra canción de estas que se interpretarán el 9 de julio en el convento de San Pedro de Alcántara, en Lisboa, Ujú. y que se llama Bresarica, que son palabras que, si bien, como tú mencionabas, la mayoría son palabras que tienen que ver con el castellano antiguo o con el portugués antiguo, también ahí hay aportes de otros idiomas como el turco, en este caso, Bresarica. Escuchamos un Ujú. poquito y seguimos hablando. Bueno, Que Felipe, estoy casi sin batería. Casi, casi. A ver, bueno, ¿hasta vale, cuándo? Venga. vale. No, ahora sigo con Felipe. Felipe, cuéntame cómo ha sido el proceso para meterte en el ambiente de una obra que no tiene una referencia fácil. Es decir, cuando tú quieres hacer algo que remita al siglo XVII o al siglo XIX o al siglo XXI, tienes muchos elementos conocidos para sentirte tú cómodo y que el público sepa de qué estás hablando. Pero aquí estamos hablando de una música con letra popular del siglo XIV o XV y que se elaboró durante los exilios judíos en países de Oriente. Entonces, ¿cómo fue tu proceso para llegar a una música original? Sim. Algumas destas canções são canções da diáspora. Portanto, elas saem da Península Ibérica para a Turquia, para a Grécia e depois voltam mais tarde já com essas transformações vocabulares. Eu comecei por escutar, perceber o estado da arte, daquilo que se tem feito à volta destas canções. E depois entrei neste cancioneiro da Edition Peters para perceber um pouco mais em termos de estrutura melódica e rítmica destas mesmas canções e perceber também toda a poética que está à volta destas canções. Há um trabalho que há feito que é relacionar estas canções com algumas canções tradicionais portuguesas e perceber que algumas delas, mais da zona de Trás-os-Montes, por exemplo, e da Raia, fronteira com Espanha, lugares onde judeus sefardi se esconderam durante a Inquisição,
algumas dessas melodias são bastante semelhantes com estas canções sefardi. E trouxe, e ha trazido para este projeto algumas destas canções também, como se fosse uma homenagem a esta contaminação positiva, no meu ponto de vista. Portanto, o processo foi este. Bueno, aquí tenemos, Paulo, una interacción, como mencionaba Felipe, entre las músicas de la península ibérica en una zona de mucha mixtura, es decir, ahí tenemos... Sí, absolutamente. Cruzando el río, según iban los reyes tirando para un lado o para el otro, los judíos iban y volvían, porque cuando se fueron de España, me imagino que se imaginaban que esto iba a pasarse de aquí a 10 años, a 20 años, como había pasado tantas veces, y que podrían volver de Portugal a España, pero esa raya de la que mencionó Felipe se convirtió en un puente. Es decir, que las melodías, la música, la cultura iba y volvía por allí, ¿no? Sí, de hecho, mira, y mi familia es del norte de Portugal, nordeste, que hace frontera con la zona de Zamora. Y ahí, en los pueblos, entre los dos países, ya no hay mucha diferencia. Hablamos una lengua mixta, el mirandés, que es un heredero del antiguo leonés. Aún se habla unas 20.000 personas en esa región. Y no solo la lenguaje, es decir, propia, pero también el lenguaje no hablado. Claro. Yo digo, la mirada, la gente cómo se toca. Hay cosas que no se explican, pero que se sienten, ¿no? Yo cuando voy por ejemplo, a Fermoselle, es un pueblito en España, ya, o que sea, estoy como en casa, me siento en casa. Lo mismo pasa con Río de Honor o Río de Oñor, que es una aldea, un pueblo que es mixto, está exactamente con una parte española y otra portuguesa y viven en comunidad. Y esto tiene mucho que ver con la influencia que, por supuesto que sí lo han traído los judíos. Porque toda la raya, desde Moncorvo hasta Braganza, había judierías, había pueblos que casi 80% del pueblo era todo judío y vivían en paz en ese tiempo. Claro, sí, no, justamente te iba a mencionar Braganza, que tuve la oportunidad de estar varias veces, y también un pueblo que puede ser que sea el que tú menciones. Yo me acuerdo de que en el pueblo de pronto apareció un cartel en la mitad de la calle, decía, aquí empieza Portugal y aquí es España. Es decir, bueno, pues nada, vamos a elegir en qué país vivimos. ¿Verdad? Por suerte, la integración cultural en la península ibérica es total, y desde hace unos años también con la Unión Europea ya las fronteras realmente no existen del todo. ¿Cómo va a ser esta presentación? ¿Cómo se está organizando el concierto para el día 9? Es un sitio especial este convento, ¿verdad? Sim, é uma igreja chamada São Pedro de Alcântara, em Lisboa, um antigo mosteiro também, muito bonita o lugar, e com uma acústica maravilhosa, a acústica muito, muito, muito boa. O alinhamento, o setlist vai ser igual ao do CD, ou do disco que vamos lançar nesse dia. Haverá uma pequena introdução sobre todo este trabalho de Sepharad Project, e depois iremos fazer o alinhamento do disco. Alinhamento este que começa com Durme mi querido Henrico, que é uma canção de embalar e que marca também o início desta jornada. Portanto, há um princípio, um meio e um fim, e o meio será precisamente uma canção chamada En Tierras Ajenas, uma canção, enfim,
cantada também em campos de concentração, Sí. e que faz uma ponte com uma canção portuguesa que se chama Alentejo, Alentejo, que é também sobre morte e sobre o eterno ciclo da existência. Portanto, este arreglo combina as duas canções numa só, portanto, todas estas canções têm uma ligação de alguma forma a canções portuguesas também, e eu tentei trazer esta ligação para o projeto. Muy bien, pues vamos a despedirnos, si te parece bien, con un tema que esta vez sí dejaremos que suene completo. No sé si lo estoy diciendo bien. Dicho, no habrán dicho. Dicho, me habían dicho. Dicho, me habían dicho. Bueno, esta es una canción que yo por lo menos no conozco, aunque con las canciones sefardíes uno se puede encontrar que las conoce, pero con otro nombre, ¿no? Porque a veces Sí, sí. se toma el incipit, el comienzo de la palabra como nombre de la canción o algún otro verso. Así que bueno, con esta canción nos despedimos, te deseamos mucha suerte, esperamos que el proyecto sea también tan bonito y tan poderoso que os inviten a representarlo en muchos otros lugares dentro de Portugal, en el resto de la península ibérica y bueno, en general donde se aprecie este vínculo del pasado con el presente. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a Paulo Lorenzo por habernos presentado este proyecto. Muchas gracias, Jorge.
Ciao.